Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, gracias por conectarse hoy y participar de esta masterclass. Hoy tenemos causales de exclusión hereditaria a cargo de María Florencia Grifa. Ella es abogada litigante, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en Derecho Sucesorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, docente estable de la carrera de especialización en Derecho Sucesorio de la Universidad de Rosario, docente de grado de Derecho de las Sucesiones y Derecho de las Familias de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y doctoranda en Derecho en la misma universidad. Bueno, como saben, pueden ir haciendo preguntas en el chat. Al final vamos a brindar, si Florencia lo desea, la responde en el momento, ¿no? Pero de todas formas, al final brindamos un espacio para que puedan hacer preguntas. Puede ser mediante el chat y si quieren audio me avisan y yo se los habilito. Estamos en Facebook Live también transmitiendo, así que un saludo a todas las personas que nos están viendo ahí. Y lo mismo, si quieren hacer alguna pregunta, comenten la publicación y en este caso yo se la leo a Florencia. Hola Florencia, ¿me Bueno, escuchás? ¿qué tal? Sí, Federico, bueno, muchas gracias a todos, gracias a vos también por Gracias. participar nuevamente. Sí, como siempre, van mandando las preguntas y que si les parece las resolvemos todas al final, no tengo inconveniente, así no freno la exposición. Y con Vale. relación al material, como siempre yo lo entrego, así que no se preocupen por ahí en tomar muchos apuntes porque lo van a tener todo. Si les parece, y agradezco, la verdad que esto que permite la virtualidad, ¿no? Conectar a todo el país, que ahí veía todo, se van nombrando desde Mendoza, Catamarca, La Rioja, yo estoy en Rosario, Santa Fe, así que es hermoso, les Bien agradezco federal, bien muchísimo. federal. Sí, tal cual, eso es lo bueno. Así que bueno, arrancamos entonces, Y ahí te aviso que se vea todo bien. perfecto. Perfecto, ya se ve Déjame la pantalla. sí, ahora la agrando. Bueno, el tema que vamos a abordar hoy son las causales de exclusión hereditaria en general, ¿sí? Por lo cual, dentro de esas causales vamos a ver específicamente las causales de exclusión hereditaria del cónyuge y genéricamente las causales de indignidad, ¿sí? Les marco el índice para tener un orden de lo que vamos a tratar. ¿Por qué pongo en primer lugar y la importancia de diferenciar el régimen patrimonial, que hoy nuestro código nos permite optar por un régimen de separación de bienes o por un régimen de comunidad? Porque eso va a tener implicancia a la hora de la sucesión, qué régimen se haya elegido y dependiendo de si el cónyuge concurre con descendientes o con ascendientes, ¿sí? Las causales específicas de exclusión hereditaria conyugal: el matrimonio in extremis, el divorcio, la separación de hechos sin voluntad de unirse, el cese de la convivencia por una decisión judicial y la exclusión por indignidad, ¿sí? Vamos a ver allí el perdón, la caducidad y los efectos. Régimen patrimonial del matrimonio. Espérenme que yo los voy corriendo para no ver todo. ¿Sí? Régimen patrimonial del matrimonio y vocación hereditaria. El cónyuge supérstite, como ya les mencionaba, concurre con ascendientes y descendientes y excluye a los colaterales. Con el nuevo código tenemos la posibilidad de optar por el régimen patrimonial del matrimonio entre un régimen de comunidad o un régimen de separación de bienes. En el régimen de comunidad, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Que la muerte extingue justamente el régimen de comunidad. El cónyuge supérstite toma el 50% como socio, ¿sí? Y respecto del 50% restante, que serían los gananciales de la persona que ha fallecido, su derecho, el del supérstite, dependerá de si hay otros herederos y en caso afirmativo a qué categoría pertenecen, ¿sí? En cambio, en el régimen de separación de bienes, en este supuesto, el cónyuge hereda siempre como si fuera un hijo más, ¿sí? Concurrencia del cónyuge con descendientes, vamos a ver en primer lugar. Espérenme. Cuando el cónyuge concurre con descendientes, heredará solo los bienes propios del muerto. Esto, que parece algo sencillo, en la práctica suele confundirse mucho, ¿sí?
¿Por qué? Porque cuando uno inicia la declaratoria, generalmente se declara siempre heredero al cónyuge supérstite cuando todavía no sabemos qué bienes hay en esa sucesión y si efectivamente va a tener, por ejemplo, concurriendo con descendientes, va a haber bienes propios respecto de los cuales va a tener vocación hereditaria. Entonces, cuando el cónyuge concurre con descendientes, heredará solo en los bienes propios del muerto. Respecto de los gananciales, este tomará el 50% que le corresponde como socio de la comunidad de ganancias y el 50% que le corresponde al fallecido se distribuirá entre los descendientes por cabeza sin reconocer vocación hereditaria al cónyuge, ¿sí? Entonces, este es un caso de ausencia de vocación hereditaria, cuando hay bienes gananciales y el cónyuge concurre con descendientes, solo retira su 50% y en el 50% de los gananciales del fallecido van los hijos por cabeza, ¿sí? Diferente es la situación con los ascendientes. Corro aquí. Dice el artículo 2334, establece que cuando concurre el cónyuge con ascendientes le corresponde la mitad de la herencia. En este caso, diferenciándose del supuesto de concurrencia con descendientes, en lo que respecta a los bienes gananciales, el cónyuge toma nuevamente el 50% en concepto de socio de la comunidad y del 50% restante que le correspondería al fallecido, toma la mitad en concepto de heredero y la otra mitad se la llevan los ascendientes, en principio uno o ambos progenitores, o en su defecto abuelos o bisabuelos. Es decir, que en este caso se llevaría un 75% de la masa ganancial, pero a diferente título. 50% porque hace efectivo su derecho de propiedad sobre esa masa ganancial que se disolvió por la muerte, y el 25% a título de heredero, ¿sí? Con relación a los bienes propios, tomará la mitad del cónyuge supérstite en carácter de heredero y la otra mitad le va a corresponder a los ascendientes, independientemente que esté uno o ambos vivos, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta a los fines de ver, en primer lugar, si el cónyuge tiene vocación hereditaria, para después, si hay alguno de los supuestos de exclusión, plantear la acción de exclusión hereditaria. Entonces, el cónyuge supérstite excluye a los colaterales en la sucesión intestada y carece de derecho de representación, ¿sí? Ni los ascendientes ni el cónyuge tienen derecho de representación. Causales de exclusión hereditaria conyugal, fíjense que están establecidas en estos artículos 2436 y 2437. Matrimonio in extremis, divorcio, separación de hechos sin voluntad de unirse, ahí después ese fallo se los dejo a texto completo, que es de Cipoletti, del año 2022, y la decisión judicial, que esto ha traído bastante repercusión y ya vamos a ver los diferentes criterios y cuál es por lo menos la postura que asumo, que creo que es la mayoritaria en base al divorcio incausado que tenemos, ¿no? La decisión judicial de cualquier tipo que implica el cese de la convivencia. Vamos a analizar en primer lugar el matrimonio in extremis. ¿Qué es esto? El 2436 dice: la sucesión del cónyuge no tiene lugar si el causante muere dentro de los 30 días de contraído el matrimonio a consecuencia de una enfermedad existente en el momento de la celebración, conocida por el supérstite y de desenlace fatal previsible. Ojo, no cualquier enfermedad, o sea, justamente todo esto, porque ahí está dividida, digamos, la doctrina, la mayoritaria interpreta que sigue rigiendo el mismo criterio que con anterioridad. Justamente lo que está sancionando esta norma, que una persona se case con otra que está enferma, con una enfermedad terminal, a los efectos de que en poco tiempo fallece y la pueda heredar, es decir, la captación dolosa de la herencia, ¿sí? ¿Cuál es el único o la única excepción? Que la contempla la misma norma, excepto que el matrimonio sea precedido de una unión convivencial, ¿sí? Vamos a analizar bien este artículo entonces. Requisitos para la procedencia de esta causal de exclusión hereditaria conyugal. Fallecimiento del cónyuge dentro de los 30 días, si no, no prevería la norma un plazo tan escueto, ¿sí? 30 días que desde celebrado el matrimonio, que son corridos porque son del código de fondo, ¿sí? El fallecimiento debe haberse producido por una enfermedad conocida por el cónyuge supérstite y de desenlace fatal previsible.
Este requisito, como les mencionaba, es de suma importancia, ya que lo que sanciona la norma a través de la exclusión hereditaria conyugal es la captación dolosa de la herencia, es decir, el aprovechamiento de una persona en estado de vulnerabilidad para quedarse con su herencia. La muerte no puede provenir de un accidente o producirse por causas conexas que no tengan que ver con esa enfermedad que es conocida y de desenlace fatal previsible respecto del cónyuge, ¿no? Que la excepción que mencionaba antes es la unión convivencial. Aquí nos tenemos que remitir necesariamente que la exclusión no resultará operativa si la muerte fue precedida de una unión convivencial, entonces debemos remitirnos a las normas del artículo 509 y 510 para encuadrar si esa convivencia o esa pareja reúne los requisitos que establece el Código para ser unión convivencial, ¿sí? A los fines de la prueba, recuerden el artículo que es amplio, ¿sí? Si bien la inscripción en el registro es prueba suficiente, la unión convivencial puede acreditarse por cualquier medio de prueba y la inscripción en el registro de uniones convivenciales es prueba suficiente de su existencia. ¿Qué importancia esto? Que muchas veces damos por sentado este lugar a los fines de poder inscribir la unión convivencial, y cuando yo he dado cursos por ahí en ciudades más pequeñas, muchas veces ni siquiera se saben los registros que existe esta posibilidad. Y esto es muy importante porque si los convivientes, por ejemplo, no solo para acreditar ya de por sí la existencia de esa unión convivencial, sino que si los convivientes han realizado pactos, para que esos pactos sean oponibles a terceros, requiere su inscripción en esos registros, ¿sí? Que es el registro civil donde se inscribe esa unión convivencial, ¿sí? Bueno. Fíjense este fallo que fue justamente excluido porque no se cumplían con los requisitos, en este caso era el plazo de 2 años que exige la norma para que exista unión convivencial. Hace lugar a la exclusión hereditaria por matrimonio in extremis, procede, dice, la exclusión al no haberse acreditado una unión convivencial previa a la celebración del matrimonio por un lapso de 2 años. ¿Qué le ocurría aquí? Que el causante tenía un matrimonio previo. ¿Esto qué ocurre? Es un impedimento de ligamen, y cuando él obtiene la sentencia de divorcio, entre esa sentencia de divorcio y el nuevo matrimonio no habían transcurrido el plazo de 2 años que exige la norma para que quede configurada la unión convivencial, además de todos los otros requisitos, ¿no? Corresponde hacer lugar a la demanda de exclusión de herencia de la cónyuge supérstite respecto del causante, porque aún admitiendo que la relación de pareja que mantuvieron ambos revistiera las notas características que enumera el 509, a fin de cuentas ello sería insuficiente, pues lo dirimente es que no se logró verificar la existencia de una unión convivencial previa a la celebración del matrimonio que cumplimentara la regla temporal alojada en el inciso E del 510. Y siendo ello así, los efectos jurídicos que emanan de la constitución de esa figura legal no resultan aplicables en el caso y por consiguiente no se torna operativa la excepción a la exclusión hereditaria consagrada en la parte final del 2346. Sigo con los fundamentos, dice así pues, las consideraciones que preceden, y por cierto la excepción que contempla el 2346, conducen inexorablemente a formular el siguiente y decisivo interrogante. A la fecha en que A y RT contrajeron matrimonio, que era en el año 2020, ¿se encontraba cumplido el lapso mínimo de duración de 2 años previsto por el 510 para que una relación de pareja sea legalmente considerada unión convivencial? Un sencillo cómputo temporal se encarga de arrojar una respuesta por la negativa, ya que entre el dictado de la sentencia de divorcio y la mencionada celebración matrimonial transcurrieron 14 meses y 9 días. Por ende, el recaudo previsto por el inciso E del artículo 510 no se haya verificado. Esto es de febrero, es bastante reciente, de este año, de General Pico, La Pampa. Los fallos luego los van a tener a texto completo. Y están todos en la plataforma de Microjuris, salvo algunos que cito de la provincia de Santa Fe, que están en la página también del Poder Judicial de aquí de Santa Fe. Ahora vamos a analizar los diferentes supuestos de exclusión hereditaria conyugal que contempla el 2437. ¿Qué dice esta norma? Divorcio, separación de hecho y cese de la convivencia resultante de una decisión judicial. Tanto el divorcio como la separación de hecho sin voluntad de unirse y la decisión judicial de cualquier tipo, fíjense la amplitud,
que implica cese de la convivencia excluyen el derecho hereditario entre cónyuges. Vamos a ver después, analizando bien ese último supuesto, cómo debe interpretarse. El divorcio. El divorcio genera la pérdida de la vocación hereditaria y para la procedencia de esta causal, ¿qué se requiere? Que la sentencia se encuentre firme. Ahora, vamos a analizar dos supuestos aquí. Si la sentencia no se encuentra firme, porque, por ejemplo, se obtuvo la sentencia de divorcio, pero la muerte de alguno de los cónyuges los hubiera sorprendido antes de la notificación de la misma, no va a proceder la exclusión hereditaria conyugal por el divorcio, pero sí por la separación de hechos, porque el hecho de haber presentado esa demanda da cuenta de que no existía más que cosa, el proyecto de vida común, ¿sí? Entonces no procederá por divorcio, pero sí por separación de hechos. Divorcio por presentación conjunta, aquí ni duda, porque son las propias partes las que están manifestando al tribunal que no existe más ese proyecto de vida común y por lo tanto solicitan al juez que los divorcie, ¿sí? Si muere alguno de los cónyuges durante el proceso, tampoco va a proceder esta causal, sin perjuicio de que igualmente se lo excluya al cónyuge supérstite de la vocación hereditaria al haber quedado evidenciada la falta de proyecto de vida común, ¿sí? Que es lo que exige el código para excluir o no la vocación hereditaria en estos supuestos de separación de hecho y también en el caso de la sentencia de cualquier tipo que ya vamos a ver. Entonces, el código contempla a la separación de hechos sin voluntad de unirse como causal de exclusión hereditaria conyugal. Al igual que lo hacía el Código Civil, continúa manteniendo la causal, pero presenta diferencias importantes con el régimen derogado. Basta que los cónyuges se encuentren separados de hecho sin que resulte relevante cuánto tiempo hace que lo están o si ha sido una decisión conjunta o no para que la ley autorice a excluir al supérstite a pedido de parte. Y antes de analizar el fallo, les voy a mencionar algunos artículos y las diferentes opiniones que hay con relación a estos temas. Por un lado, marcarles diferencias, que considero que no es lo mismo, con amplia doctrina de nuestro país, no es lo mismo convivencia que cohabitación. ¿Qué es lo que exige el código? Que esto no estaba contemplado en la norma originaria, fue incorporado a último momento en el proyecto que queda efectivamente vigente, que dice el artículo 41, asistencia, los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia, se agregó, y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua. Aquí, ¿qué ocurre? Coincidimos con Krasnov, y ya van a ver también la opinión de la doctora Herrera, en que cuando sostiene, en este caso la doctora Krasnov, que el elemento objetivo o material de la separación de hecho, ¿cuál es? Es el quiebre del proyecto de vida común. No necesariamente el poner fin al proyecto de vida común exige también, ¿qué cosa? El cese de la cohabitación. Hay muchas personas que por diferentes motivos o económicos o los que fuere, están separadas, no tienen más ese proyecto de vida común, pero siguen viviendo bajo el mismo techo, ¿sí? Entonces podemos encontrarnos, como dice aquí, con matrimonios separados de hecho que por distintas razones siguen viviendo bajo el mismo techo, pero ingresan en esta situación fáctica de exclusión hereditaria por la ausencia de lo que en el presente hace a la vitalidad del matrimonio, que es el tener un objetivo de vida común, ¿sí? Otra postura doctrinaria que dice que la convivencia es lo mismo que la cohabitación. Por ejemplo, la doctora Basset, el doctor Aspiri se inclinan por esta postura, dice esta interpretación, que en mi opinión, de la doctora Krasnov, de la doctora Iglesias, de la doctora Herrera y demás, no resulta coherente, y ya lo vamos a ver por qué, con los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial, y llevaría obviamente a una solución diferente a la que aquí planteamos. Otra de las cosas que le quiero mencionar con relación a este 431 es la convivencia y las llamadas parejas LAT, es decir, lo que en inglés se llama living apart together, ¿sí? Fíjense, la convivencia importa un término, por eso comparto esto, mucho más amplio que la mera cohabitación. Y esto se da justamente en las nuevas realidades familiares. Muchas de las familias actuales, ensambladas, reconstituidas, parejas de
uniones convivenciales o nuevos matrimonios. Imagínense lo que sería si deciden todos convivir con los tuyos, los míos, los nuestros y demás. Entonces el código no puede restringir de ninguna manera para que exista el matrimonio a que necesariamente tengan que cohabitar, porque muchas veces esa cohabitación puede llevar a que ese proyecto de familia no exista en los hechos. Entonces, desde la obligada mirada constitucional y convencional, y a la luz de la noción de pluralismo y multiculturalidad que campea la regulación del Código Civil y Comercial, no se encontraría un fundamento válido o razonable para restringir o impedir que estas parejas que deciden no cohabitar puedan celebrar matrimonio. ¿Sí? Coincido plenamente con la doctora Herrera aquí. Y por último, lo fundamental, que es el proyecto de vida en común. Pueden no vivir juntos, pero si se logra probar que ese proyecto de vida común seguía existiendo al tiempo del fallecimiento, no cesa o no es causal de exclusión hereditaria. ¿Sí? Fíjense el kit de lo que hay que probar aquí. El kit de la cuestión reside en establecer si los cónyuges llevaban antes de la muerte de uno de ellos un proyecto de vida común o no. ¿Sí? Obviamente a que quienes pretenden excluir a ese cónyuge van a solamente acreditar la causal, que es la separación de hecho, y será el cónyuge quien pretende mantener su vocación hereditaria el que tenga que probar que ese proyecto de vida común, pese a la separación, estaba vigente al tiempo de la muerte, para conservar su vocación hereditaria. ¿Sí? ¿De qué manera? Dice, se trata de una idea que puede ir acompañada o no de cohabitación. Lo que debe probarse entonces es el proyecto de vida en común. ¿De qué manera? Mediante cualquier aspecto que demuestre la vigencia de la pareja desde lo subjetivo y lo afectivo más allá de lo formal. Es decir, no vivían juntos, pero se iban de vacaciones juntos, tenían proyectos, ¿sí? Se comportaban como una familia, entonces no lo puedo excluir por la mera separación de hecho. Obviamente que es un juicio que ya vamos a ver, tramita esta acción de exclusión hereditaria conyugal por juicio ordinario, y el juez competente, ¿cuál es? Por fuero de atracción, el juez de la sucesión, ¿sí? Porque se requiere una amplitud de prueba, al ser un proceso ordinario, para acreditar justamente que ese proyecto de vida común seguía vigente al tiempo del fallecimiento. Fíjense lo que se resolvió aquí, cosa que claramente no existía ese proyecto de vida común, por lo tanto se lo excluyó al supérstite de la vocación hereditaria. Fíjate, este caso es de Junín, también de marzo de este año. Dice, exclusión del cónyuge supérstite como heredero porque al momento del fallecimiento de la causante, que fallece en un accidente, si no me equivoco, se encontraban separados de hecho. Él ya estaba en otra pareja, había tenido otro hijo inmediatamente a la separación y creo que se había casado también. Entonces, evidentemente, quiso venir a heredarla y no pudo. Corresponde confirmar la exclusión del heredero, ya que el cónyuge supérstite se aferra especulativamente al breve tiempo transcurrido desde el acto matrimonial y en que la separación de hecho se trataría de un mero distanciamiento transitorio propio de las idas y vueltas de una relación conflictiva, manteniendo la voluntad de recomposición del vínculo. Acá no tengo que probar, no, pero yo quería mantener la unión, ¿sí? No estoy en el marco del régimen anterior, sino que lo que tengo que probar para conservarla es si existía o no el proyecto de vida común, no que yo quería seguir unido a la otra pareja, a la otra persona, ¿sí? Soslayo, mejor dicho, intenta acomodar el nacimiento de un hijo extramatrimonial a menos de 2 meses del casamiento, sin que, lo cual da la pauta que ya esa relación existía con anterioridad a la separación, sin que exista ningún elemento probatorio de que ello hubiese sido de conocimiento previo o aceptación por parte de la causante, sino que fue concomitante con la ruptura de la convivencia. Debe admitirse la acción de exclusión de heredero, ya que la separación, en realidad del cónyuge, aunque en tiempo breve en razón de la ocurrencia del accidente fatal de la causante, claramente se vislumbraba como definitiva y no como un simple distanciamiento. ¿Sí? Correctamente aquí se lo excluye de la vocación hereditaria. Espérenme que no, acá. Otro precedente, que este es más viejo, pero es de aquí, de Cámara, sí, de la Sala 3 de la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe. Tal como lo recuerda Pérez La Sala, y acá voy a hacer una pequeña disquisición, aquí quien pretendía excluir a la cónyuge, a la cónyuge supérstite de vocación hereditaria conyugal, la conviviente.
no tolero ya que a esta altura sigamos hablando de concubino, digamos, como dice la sentencia, o sea, no son cuestiones terminológicas o mera terminología nueva que trae el código, sino tiene una carga de significación muy grande. No se puede hablar más en estos términos, ni padrastro ni madrastra, progenitora afín o progenitora afín, convivientes, uniones convivenciales y demás. Tal como lo recuerda, tampoco tenencia, ¿sí? Es cuidado, etc. Como lo recuerda Pérez Lasala, dice aquí, se encuentran legitimados para interponer la demanda de exclusión todos aquellos que tengan vocación hereditaria en concurrencia con el cónyuge o que sean desplazados por el cónyuge, entre los cuales incluimos al fisco. Está, digamos, en una postura bastante amplia Pérez Lasala, la mayoría interpreta que el Estado no tendría vocación, como lo hace la doctora Kemelmacher de Carlucci. ¿Por qué? Porque acá se ventilan cuestiones propias y personales de la familia, por lo tanto el Estado no estaría habilitado para, al quedar vacante la herencia, poder solicitar la exclusión hereditaria del cónyuge, ¿sí? En este caso, ¿qué ocurría? El apelante, que ha invocado una relación de convivencia, unión convivencial, no se encuentra en el elenco de legitimados para deducir la acción de exclusión hereditaria. ¿Por qué? Porque el conviviente en nuestro derecho no tiene vocación legal, ¿sí? Vocación hereditaria legal, la puede tener testamentaria, pero no la tiene legal. Seguimos con este último supuesto que es, trajo mucha discusión. Espérenme. Se sigue incorporando gente, entonces yo cuando los veo ahí los acepto. Cese, estoy como con varias cosas a la vez. Cese de la convivencia resultante de una decisión judicial. Hay autores que, respecto a esto, ¿qué opinaron? Que la norma no tiene matices, ¿sí? Y no admite que se investigue la conducta de los cónyuges que ha motivado la decisión judicial, y si realmente la voluntad de aquellos es separarse definitivamente, o de lo contrario, si tienen intenciones de reconstruir la comunidad de vida. La rigidez de la norma puede entonces conducir a decisiones que eventualmente infrinjan una grave injusticia. La única forma de evitar esa consecuencia perjudicial sería, para estos autores, no comparto, sería admitir que el supérstite pudiera demostrar que tenía voluntad de unirse. O sea, me traigo todo el régimen derogado, de ninguna manera, ¿sí? O sea, la solución, por más que yo, con una medida, por ejemplo, de protección, porque el juez ordena la exclusión de la persona que ha realizado actos de violencia de la casa, no es que necesariamente va a quedar excluido de la vocación hereditaria, pese a que es una decisión que podría hacerlo. Lo que se va a tener que probar, ¿qué cosa es? El proyecto de vida común. Si pese a esa situación de violencia, la pareja volvió a restablecerse y al momento del fallecimiento o de idas y vueltas tenían un proyecto de vida común vigente, no va a proceder la causal de exclusión hereditaria conyugal. Pero de ninguna manera puedo empezar a traer toda, no, pero yo no me quería divorciar, etcétera, porque eso es el régimen derogado, cuando se indagaba la culpa o no culpa en la separación y el inocente conservaba la vocación hereditaria con posterioridad a la muerte. Tenemos un divorcio encausado, por ende lo que hay que probar para mantener la vocación es el proyecto de vida común. Y quien quiere excluirlo, la separación de hecho, o en este caso la sentencia judicial de cualquier tipo que lo excluye, ¿sí? Fíjense aquí, medidas provisionales, le pongo algunos ejemplos, ¿no? Medidas provisionales o de protección. Por ejemplo, 721, inciso A del Código Civil y Comercial, determinar cuál de los cónyuges ha de continuar con el uso de la vivienda familiar. Les menciono la Ley Provincial de Santa Fe de Violencia, en la generalidad de las provincias es lo mismo, ordenar la exclusión del agresor de la vivienda donde habita con el grupo familiar. Vuelvo a reiterar, esto solo va a dar lugar, puede la sentencia no estar firme, incluso la provincia de Santa Fe no tienen plazo de vigencia estas medidas, por lo cual la solución para estos casos, si quiere conservar el supérstite, hay una decisión judicial de este tipo que lo excluía de la convivencia. Si quiere conservar su vocación, tiene que probar que al momento de la muerte el proyecto de vida común con el causante o la causante estaba vigente, ¿sí? Si la pareja transitó dificultades que llevaron a que un juez dictase una sentencia de cese de la convivencia, pero igualmente intentaron superarla, no procede la exclusión.
Por el contrario, si en la pareja no continuó vigente ese proyecto de vida común, no va a heredar, ¿sí? Cuestiones procesales a tener en cuenta. En primer lugar, como importante, marcarles cuál es la causal que se invoca, porque no va a ser lo mismo si es el divorcio, cuya prueba es mucho más sencilla, y va a proceder o se va a hacer lugar a la exclusión, o si lo que se está invocando es la separación de hecho, que necesariamente va a requerir la interposición de una acción ordinaria. ¿Es posible oponerse, les pregunto aquí, a que se declare heredero a quien se le conoce una causal de exclusión hereditaria conyugal? ¿Qué ocurre si el cónyuge, separado de hecho, se presenta en la sucesión porque ¿qué acredita? El vínculo con la partida de matrimonio. ¿Qué sabe el juez? Si lo incluye como heredero, nadie le dijo nada, estaría correcto que lo declare heredero porque no puede saber que existía una separación de hecho previa, ¿sí? El resto de los herederos, en mi opinión, si conocen esa circunstancia, ¿qué deben hacer? Oponerse a su inclusión para no poner en riesgo su derecho en la acción ordinaria de exclusión. Ahora, no obstante no haberse opuesto, si llegaran a consentir la inclusión, ello no es obstáculo para la interposición de la acción ordinaria. Recuerden ustedes los caracteres particulares y específicos de la sentencia declaratoria de herederos, que ahora los vamos a reiterar. Los coherederos no consienten la inclusión, supónganse ese supuesto, solo se limitan a manifestar en el proceso o en el expediente sucesorio que no consienten la inclusión del cónyuge, evitando incidentes que no corresponden dentro de este marco. Recuerden que ya lo hemos visto en clases anteriores o en charlas anteriores, que la declaratoria de herederos es un proceso de jurisdicción voluntaria, eventualmente contencioso si empiezan a plantearse estos conflictos, pero no lo hago dentro de la declaratoria, sino por la vía que corresponde ordinaria ante ese juez de la sucesión. O plantear un incidente que no es lo aconsejable, planteo de este tipo desborda el trámite de la declaratoria y acarrea el riesgo de que el juez, valiéndose de la partida de matrimonio, tenga por justificado el vínculo y obligue sí o sí a los herederos a interponer la acción de exclusión con la amplitud probatoria que decíamos. Los restantes coherederos consienten la declaratoria. Dado este supuesto, nada impide que recurran a la vía ordinaria, que será la petición de herencia y la exclusión hereditaria conyugal, a los efectos de desplazar al cónyuge supérstite separado de hecho, declarado como heredero. Les recuerdo aquí, el artículo en todas las provincias es similar. La declaratoria de herederos no tiene sino efectos patrimoniales, no prejuzga respecto de los vínculos de familia ni causa estado, se entiende siempre sin perjuicio de terceros y de la vía ordinaria que podrán entablar el pretendiente no declarado o el Consejo de Educación en el caso de vacancia, ¿sí? Pero en principio, si yo ya sé cuál es el consejo, si yo ya sé que este cónyuge supérstite, que tiene tiene la partida de matrimonio, sé que hace varios años que está separado de hecho, bueno, no consiento la inclusión. Ahora, no inicio un incidente, mínimamente me opongo en la declaratoria a que se lo incluya e inicio por separado el juicio ordinario de exclusión hereditaria, ¿sí? En las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Bahía Blanca del año 2015, la Comisión de Sucesiones, ¿qué indicó en cuanto a la prueba? Que quien pretende excluir al cónyuge debe probar, ¿qué cosa? El supuesto objetivo de la separación de hecho. Ahora, quien considere que no debe ser excluido, ese cónyuge que considera que no puede ser excluido de la sucesión, será quien deba probar que dicha separación era transitoria o que no afectaba el proyecto de vida común. Grábense eso, proyecto de vida común es lo que voy a tener que probar para conservar la vocación hereditaria. La indignidad como un supuesto específico de causal de exclusión hereditaria. Las anteriores las vimos con relación expresamente del cónyuge, ¿no? Está establecido en los artículos 2281 a 2285 y vamos a analizarlas en detalle. Antes, hay que aclarar esta cuestión. No es lo mismo, y no hay que confundir porque una cosa presupone la otra, capacidad para suceder de vocación hereditaria. La capacidad
es justamente para suceder, es la aptitud para ser sujeto pasivo de una transmisión mortis causa, aptitud que es de carácter general, ¿sí? Y abre la posibilidad de ser sucesor de un difunto que tiene toda persona, ya sea humana o jurídica. Lo establece el 2279. Ahora, la vocación hereditaria presupone la capacidad, pero es el llamamiento a la herencia, es el llamamiento concreto a una sucesión determinada que surge del parentesco o de la voluntad del testador, y es un derecho concreto referido a una determinada sucesión y requiere, como les decía antes, como condición previa que exista o la existencia de capacidad. Vocación hereditaria o sucesoria en nuestro derecho puede ser legal o testamentaria. La indignidad, ¿qué es? Es una sanción civil en virtud de la cual el heredero que ha incurrido en determinadas ofensas contra el difunto, ¿qué ocurre? Queda privado de la herencia. Es un supuesto de resolución de la vocación hereditaria, de resolución de esos derechos hereditarios. Fíjense el extremo que si no hay nadie, ningún sujeto legitimado, y ahora les voy a recordar, porque ya lo he dicho en innumerables oportunidades, que no es lo mismo, como han dicho, ay, se sacó la desheredación. Bueno, no importa porque total está la indignidad. No es lo mismo. La desheredación la podía hacer la propia persona, ¿sí? Que está obligada a respetarle esa legítima hereditaria a sus herederos forzosos, y ahora, independientemente de los actos que estos hagan durante su vida, no los puede excluir. Es una barbaridad, ¿sí? ¿Y por qué digo que no es lo mismo? Y la otra vez se planteaba en una clase aquí de grado un caso que había pasado en Rosario de un hijo que había abandonado a su madre en un bar, ¿sí? Y todos decían, bueno, pero existe la indignidad y demás. Le digo, ¿saben qué ocurre? Que si no hay ningún legitimado para excluir a ese heredero por edad, ese es el sistema que tenemos en nuestro derecho, ¿sí? Hoy vamos a respetar todavía la legítima, por más que se haya reducido el porcentaje y demás, tengo que tener la facultad de desheredar a ese legitimario si ha incurrido en determinadas cosas contra mi persona. Indignidad y las que estaban previstas en Vélez respecto de desheredación son muy reducidas. Y si no, que vamos al marco, como ya lo he dicho en otra clase, me voy al marco, si no, de la desheredación de hecho a través de pasar mi patrimonio a criptomonedas, ¿sí? Entonces ese hijo que realmente yo no lo puedo desheredar y está cometiendo un montón de actos en mi contra, ¿sí? O me ha abandonado directamente y yo estoy obligada a respetarle, y bueno, o me voy de viaje, salvo que me lo impida, y me gasto mi dinero en viajes, o me paso todo el patrimonio a criptomonedas, conservo las claves y no se las doy y no hereda, ¿sí? Bueno, los causantes están obligados a reservar parte de sus bienes para sus legitimarios, necesariamente deberían conservar la facultad de desheredarlos si estos han incurrido en ofensas contra ellos. Algunos interrogantes. ¿Cuáles son las causales de indignidad? Las vamos a ver en detalle, las menciona el 2281. ¿Ante qué juez debe interponerse la acción de indignidad? Ante el juez del último domicilio del causante por fuero de atracción. ¿Qué características particulares presenta esta acción? Ahora lo vamos a ver. Ejercicio de la acción de indignidad. La indignidad, como les dije, no opera de pleno derecho. Es lo que se planteó en el caso Barreda, señores. Se tuvo que otorgar, en lugar de declarar vacante la herencia, se otorgó legitimación a un colateral del 5º grado, que no la tenía, para que el señor Barreda no pudiera heredar a la persona que había matado. ¿Sí? Bueno. Porque no había ningún legitimado para poder excluirlo por indigno. La indignidad no opera de pleno derecho, se requiere una sentencia judicial que excluya al heredero legatario indigno, por lo cual, si nadie inicia la acción, el indigno hereda sin ninguna dificultad. Legitimación activa. La exclusión del indigno solo puede ser demandada después de abierta la sucesión, es decir, después de muerto el causante o la causante, a instancia de quien pretende los derechos atribuidos al indigno, ¿sí? También puede oponerla como excepción, ¿quién? El demandado por reducción, colación o petición de herencia, ¿sí? Legitimación pasiva, los herederos o legatarios
que hubieran incurrido en las causales del artículo 2281 que ya vamos a analizar, herederos, habintestato, testamentarios y legatarios pueden ser excluidos por indignidad. ¿Y qué dice el 2283? La acción puede ser dirigida contra los sucesores a título gratuito del indigno, es decir, el indigno recibe los bienes, es declarado heredero, recibe los bienes y dona, por ejemplo, y contra sus sucesores particulares vende a un tercero adquirente de mala fe, que sabía la existencia de la causal de indignidad. Se considera de mala fe quien justamente conoce la existencia de la causa de indignidad. Atención, les pongo aquí, si bien el código habla de acción de indignidad contra ese tercero, sucesor singular, a título gratuito o a título oneroso de mala fe, obviamente que no va a ser declarado indigno porque no es el que cometió la ofensa contra el causante, ¿sí? En el caso del tercero importa una variante de la acción restitutoria o reipersecutoria en rigor, dado que, espérenme que se me fue, el demandado en este caso no es quien ha incurrido en la ofensa contra él o la causante. La indignidad, recuerden ustedes, habilita el derecho de representación. El derecho de representación tiene lugar, además de los que menciono aquí, premoriencia, renuncia o indignidad del ascendiente, caso de conmoriencia y de ausencia con presunción de fallecimiento, son todos los supuestos a los que procede el derecho de representación. Dice, no le impide la renuncia a la herencia del ascendiente, pero sí la indignidad en la sucesión de este. Es decir, yo puedo, supónganse, mi padre es declarado indigno, o sea, incurrió en una causal de indignidad respecto de mi abuelo. Entonces yo estoy legitimada para iniciar la acción, o ocupar el lugar de mi padre por derecho de representación para heredar lo que a este le hubiera correspondido de mi abuelo. Ahora, tengo que tener vocación causales. Están estipuladas en el 2281, son taxativas y de interpretación restringida porque son sanciones civiles y son indignos de suceder, dice en primer lugar el inciso A, los autores cómplices, autores cómplices o partícipes de delito doloso contra la persona, el honor, la integridad sexual, la libertad o la propiedad del causante, o sus descendientes, ascendientes, cónyuge, conviviente o hermanos, esta causal de indignidad no se cubre por la extinción de la acción penal ni por la de la pena, y en todos los supuestos enunciados, lo cual no comparto en absoluto, basta la prueba de que al indigno le es imputable el hecho lesivo sin necesidad de condena penal. El Código Civil, en esto es mucho más amplio. Los penalistas que ven esta norma se agarran de los pelos, y yo no soy penalista, pero mínimamente me acuerdo de los principios de inocencia y demás del derecho penal, de defensa del juicio. Imagínense una persona que es absuelta en sede penal y que resulta que se lo ha excluido de la herencia por indignidad, por una causa que ya no cometió, porque el código de leyes existe. En la penal, se los dejo la segunda causal. Los que hayan maltratado gravemente al causante, fíjense, hay causales que son anteriores al fallecimiento y otras que se dan con posterioridad. Que hayan maltratado gravemente al causante u ofendido gravemente su memoria. Esta sin duda es con posterioridad a la muerte. Comprende, ni duda, el maltrato físico y el psicológico. Ahora, nos preguntamos, ¿son supuestos de maltrato, por ejemplo, el destrato, el no dirigirle la palabra por años a él o la causante, el no ocuparse de él o de ella durante su vejez o buena parte de su vida? Bueno, a priori no podemos decir una cosa por otra, ¿sí? Hay que ver la realidad de esa familia, por qué se produjo el distanciamiento y demás, a los efectos de probar efectivamente la causal de exclusión hereditaria en estos supuestos, ¿sí? Porque muchas veces, en la mayoría de los casos, la realidad y las situaciones fácticas superan a lo previsto en la norma. El inciso C, ¿qué es lo que dice?
los que hayan acusado o denunciado al causante por un delito penado con prisión o reclusión, excepto que la víctima del delito sea el acusador, su cónyuge o conviviente, su descendiente, ascendiente o hermano, o haya obrado en cumplimiento de un deber legal. Y aquí les traigo un fallo que se dictó aquí en la ciudad de Rosario, que justamente la pretensa heredera dice no puede ser excluida de la herencia por indignidad de quien era su cónyuge, dado que si bien formuló una denuncia penal contra el causante, lo cierto es que ésta tenía el deber legal de hacerla, por cuanto las denunciantes del hecho de abuso sexual eran sus propias hijas, y los deberes inherentes a la responsabilidad parental le imponían formularla sin advertir una conducta maliciosa o temerosa. ¿Sí? No es tan nuevo el fallo, pero me pareció importante traerlo a colación con relación a este supuesto. El D. Los que omiten la denuncia de la muerte dolosa del causante dentro de un mes de ocurrida, excepto que antes ese término, o sea, los que no tratan culposa sino dolosa del causante, excepto que antes de ese término la justicia proceda en razón de otra denuncia o de oficio. Esta causa de indignidad no alcanza a las personas incapaces ni con capacidad restringida, ni a los descendientes, ascendientes, cónyuges y hermanos del homicida o de su cómplice. Sigo con los supuestos. Los parientes o el cónyuge que no hayan suministrado al causante los alimentos debidos, también es causal de exclusión por indignidad, o no lo hayan recogido en establecimiento adecuado si no podía valerse por sí mismo, ¿sí? El inciso contempla dos causales respecto de la... Sí debe hacerse una interpretación sistemática con los artículos relativos a obligación alimentaria, ya sea derivada de la responsabilidad parental, entre parientes y entre cónyuges. Y con relación a la segunda, es decir, no lo hayan recogido en establecimiento adecuado, el padecimiento puede ser físico o mental. Indignidad dice después del demandado para suceder, este es un caso que se produjo la indignidad del demandado para suceder a su hijo por incumplimiento en el pago de los alimentos, al haber continuado pagando la cuota históricamente fijada sin ningún tipo de actualización. Y se corresponde confirmar la sentencia que declaró la indignidad del demandado por incumplimiento en el pago de alimentos de su hijo fallecido, pues si bien el incumplimiento del demandado no fue absoluto, por cuanto continuó abonando la cuota históricamente fijada, igualmente la sustracción a su deber alimentario fue grave al pagar un monto a todas luces desactualizado, siendo necesaria la iniciación de un proceso, el que incluso se encuentra pendiente, o sea, todavía le restaba pagar alimentos una vez producido el fallecimiento de su hijo y encima pretendía heredarlo. Locura total. La indignidad es una sanción legal operada mediante una sentencia judicial a petición de legitimados activos, en virtud del cual se excluye de la herencia al heredero legatario que haya inferido al causante alguna de las ofensas tipificadas en la ley. Hay en la noción de indignidad un evidente juicio de reproche que la ley hace al llamado a suceder en función de actos que han agraviado la persona del causante, dominando en las causas de indignidad la idea de acto ilícito concreto al que se responde con la sanción civil de la pérdida de la herencia. A pesar de que en la redacción actual del artículo se ha suprimido la locución referida a la condición infortuna del alimentante, cabe considerar que el alcance de la obligación alimentaria siempre pivotea entre dos pautas: las necesidades del alimentado y las posibilidades económicas del alimentante. De allí que los fines de considerar si tal deber ha sido no cumplido por el llamado de la sucesión del causante, deben necesariamente ponderarse la condición infortuna del obligado al pago de los alimentos. ¿Sí? Allí fue excluido el padre, este tampoco es tan reciente, es del 2019. Espérenme, no. Ahí me olvidé en qué inciso iba. El padre extramatrimonial, el otro supuesto, que no haya reconocido voluntariamente al causante durante su menor edad. ¿Sí? Ahora, algunos supuestos que nos planteamos. ¿Qué ocurre si el hijo no fue reconocido pero tenía posesión de Estado? Bueno, en este caso sabemos que equivale esa posesión de Estado al reconocimiento, por lo tanto, si se logra probar, no sería procedente la causal de exclusión hereditaria.
¿Y qué ocurre si el padre no lo reconoció porque ignoraba su existencia? Obviamente, si yo ignoro la existencia de mi hijo, no voy a poder ser sancionado con esta causal de exclusión, ¿sí? El padre o madre del causante que haya sido privado, con esto también hay discusión en la doctrina, el artículo dice que haya sido privado de la responsabilidad parental, me tengo que remitir al artículo 700, y esa responsabilidad puede ser, la privación, mejor dicho, de la responsabilidad parental puede ser rehabilitada, dice, la privación de la responsabilidad parental puede ser dejada sin efecto por el juez si los progenitores o uno de ellos demuestra que la restitución se justifica en beneficio de interés del hijo. ¿Qué ocurre si a la muerte del hijo o hija se produce cuando, mejor dicho, si la muerte, se produce cuando ya se ha rehabilitado la responsabilidad parental? Acá hay autores que consideran, bueno, si ya se había rehabilitado, no procede la causal, otros que consideran, y en opinión que comparto, que no, o sea, dada la gravedad, la norma lo dice expresamente, el que haya sido privado en algún momento y los supuestos de privación de la responsabilidad parental son sumamente graves como para que igualmente pueda heredar rehabilitada esa responsabilidad parental. Así que sepan que existen dos posturas al respecto, les tocará fundar de acuerdo al caso. En mi opinión, comparto con aquellos que consideran que una vez privado de la responsabilidad parental ya no puede o sería pasible de exclusión por indignidad. El otro supuesto, los que hayan inducido o coartado la voluntad del causante para que otorgue testamento o deje de hacerlo, o lo modifique, así como los que falsifiquen, alteren, esto va a ser con posterioridad, sustraigan, oculten o sustituyan el testamento. Vincular esa alteración con el 2515, dice la cancelación o destrucción del testamento hológrafo, que las alteraciones casuales o provenientes de un extraño no afectan la eficacia del testamento, lo que pasa es que va a ser bastante difícil probarlo, ¿no? De a quién dependían esas alteraciones, si realizadas por el propio testador o por un tercero, con tal de que pueda identificarse la voluntad del testador por el testamento mismo, ¿sí? Va a ser una cuestión de prueba. Causas de indignidad, continúa diciendo la norma, las que hayan incurrido en las demás causales de ingratitud que permiten revocar las donaciones, y ahí les remito a la norma de donaciones que dice: las donaciones pueden ser revocadas por ingratitud del donatario en los siguientes casos: si el donatario atenta contra la vida de la persona del donante, su cónyuge, conviviente, sus ascendientes o descendientes, si injuria gravemente a las mismas personas o las afecta en su honor, si las priva injustamente de bienes que integran su patrimonio, si rehúsa alimentos al donante. En todos los supuestos enunciados, lo mismo que respecto de la indignidad, basta la prueba de que el donatario le es imputable el hecho lesivo sin necesidad de condena penal, y ahí no comparto. Límites al ejercicio de la acción. ¿Cuáles son estos límites? Los efectos propios de la acción de indignidad desaparecen por el perdón del ofendido y por la caducidad de la acción. ¿Sí? El perdón del causante hace cesar la indignidad. El testamento en que se beneficia al indigno posterior a los hechos de indignidad comporta el perdón, excepto que se pruebe el desconocimiento de tales hechos por él o la testadora. Puede realizarse ese perdón de cualquier manera y no procede frente a las causales, ahí se las menciono, también hay una en el inciso A, todas aquellas obviamente que son causales que se producen con posterioridad. ¿Sí? Ahí les menciono Florencia. El demandado por el indigno por reducción, colación o petición de herencia puede invocar la indignidad en todo tiempo, y esto es lógico. ¿Por qué? Porque yo no te planteé, vos pesa sobre vos una causal de indignidad, yo no te planteo la acción, ahora vos me venís y me demandás por colación, por reducción y demás, bueno, te puedo poner como defensa la indignidad sin ningún plazo de caducidad. Efectos de la acción, ya voy concluyendo. Admitida judicialmente la exclusión, el indigno debe restituir los bienes recibidos aplicándose lo dispuesto para el poseedor de mala fe. Fíjense, el indigno siempre es poseedor de mala fe, por lo tanto hay que remitirse a los artículos 1933 a 1938 para la extensión de las obligaciones restitutivas
restitutorias, debe también pagar intereses de las sumas de dinero recibidas, aunque no los haya percibido. Los derechos y obligaciones entre el indigno y el causante renacen, así como las garantías que los aseguraban. ¿Qué ocurre si el indigno dispuso de los bienes? Bueno, en el caso de que el indigno, en el periodo en que el indigno hubiera transferido los bienes hereditarios a terceros, hay que analizar diferentes cuestiones. En primer lugar, el supuesto de validez de los actos de disposición y oponibilidad de esos actos al heredero real que excluyó al indigno. Fíjense que aquí, de las normas de la indignidad, surge implícitamente que son válidos los actos de disposición celebrados por el indigno con terceros cuando concurren dos requisitos: que el acto de disposición sea a título oneroso y que el tercero sea de buena fe. De cumplirse ambos extremos, ¿qué ocurre? Si es una venta, quedará firme, no podrá ser atacada por el heredero real, el bien hereditario transferido no va a poder ser restituido, por más que haya resultado el heredero real vencedor en la acción de indignidad, así como en la petición de herencia. ¿Y qué ocurre? Que al no existir norma expresa en materia de indignidad, debemos recurrir analógicamente al 2315, que expresa que son las normas del heredero aparente. El heredero aparente de buena fe debe restituir al heredero el precio, debe indemnizar todo perjuicio causado. Entonces, en este caso, que dispuso en favor, a título oneroso y en favor de un tercero de buena fe, es indigno, igual el bien no regresa, no se lo apropia el heredero real, sino que va a tener la posibilidad de esta acción por todos los daños y perjuicios que ha sufrido el heredero real contra el que ha sido declarado indigno. Si es insolvente, bueno, ya sabemos qué es lo que pasa con los insolventes. Bien, gracias. Invalidez de los actos de disposición e inoponibilidad frente al heredero real. No son válidos los actos de disposición a título gratuito, no son válidos los actos de disposición a título oneroso si el tercero es de mala fe, tales actos como no. ¿Me escuchan ahora? ¿Sí? Ya me estaba conectando con el celular. Hola, Florencia, ¿ahí estás? Sí, sí, sí. Se me quedé sin señal yo, me parece. Sí. Ahí te hago, ¿Llegaron a ver hasta el final? se venía cortando un poquito ya, pero como que cuando saqué las cámaras de los demás, mejoró un poco el audio. ¿Quedó mejor? ¿Ahora de nuevo? Si no, repito. Díganme si hasta dónde escucharon bien, si no, repito, no tengo problema. Por favor, repetirme, dice Norma. ¿Pero desde dónde, Norma? ¿Hasta dónde me escuchaste? ¿La última parte? Bueno, espérenme que les vuelvo a compartir la última parte. Dale, o si no, gracias. no les comparto y se las digo directamente. ¿Qué es lo que ocurre? En materia de la validez de los actos, puede ser que el heredero, que después es declarado indigno, haya dispuesto de los bienes, ¿sí? No tenemos normas específicas, entonces, ¿qué ocurre? Si dispuso con la única norma concreta que tenemos en materia de indignidad, si él dispuso de los bienes en favor de un tercero, ¿sí?, adquirente a título oneroso y de buena fe, ese acto le va a ser oponible al heredero real que inicia la acción de indignidad y petición de herencia. Por lo tanto, lo único que va a tener, aplicando analógicamente las normas de petición de herencia, es la posibilidad, ese heredero real, de ir por los daños y perjuicios contra el declarado indigno, porque el acto lo tiene que respetar. Ahora, si el acto de disposición en favor de un tercero fue a título gratuito, que no son válidos, o a título oneroso con un tercero adquirente de mala fe, ¿sí?, en ese caso este acto no va a ser válido y el obligado va a tener que restituir, como lo decía al comienzo de la clase, ¿sí? Ese sucesor particular, ya sea a título gratuito o a título oneroso de mala fe, deberá restituir. La caducidad. Bueno, espérenme, vamos por parte. Así termino con este. Y con relación a los actos de administración, ¿qué es lo que ocurre? Tampoco hay norma expresa, entonces nos tenemos que remitir al 2315, que regula los actos de administración en materia de heredero aparente,
¿sí? En este caso, ¿qué consideramos? Que el acto de administración va a ser válido en tanto y en cuanto el tercero sea de buena fe. ¿Por qué? Porque el poseedor de la herencia, el indigno poseedor de la herencia, siempre es considerado poseedor de mala fe. ¿Sí? Esos son los efectos. Después el material lo van a tener y lo van a repasar, que es lo mismo que le estoy dando. Por ahí no quiero compartir para que no se tilde. Caducidad. Caduca el derecho a reclamarla desde contra el heredero 3 años desde el momento de la muerte del causante, es decir, de la apertura de la sucesión. Y contra, hay norma expresa en el código, y contra el legatario, que viene a resolver justamente toda una discusión que se había planteado doctrinaria con anterioridad, desde qué momento se contaba el plazo. Contra el legatario indigno desde el momento en que se le entrega. Bueno, ahí se te ve y Bueno, mil disculpas, lo que no había pasado No, nunca pasó la primera vez. Bueno, puede si hay pasar. preguntas y puedo responder, ya me conecté con datos, con el celular, porque si no es imposible. Dale, dale, pasemos a las preguntas mejor. Yo había Bárbaro. leído 2 hace un ratito, yo te las paso, Sí, sí. eran algo puntuales, pero te las leo. Bueno. Pregunta Carmela. Para el caso que una entre varias hijas exige a las enfermeras que asisten a la madre al momento de fallecer que le entreguen las joyas que ésta posee, ¿queda registrado en el libro que hace esa entrega de objetos? ¿Puede ser declarada indigna de suceder? Vuelvo a reiterar, tiene que ver ella si encuadra dentro de ese supuesto de... para mí ya es como que le robó directamente, no me queda muy bien claro. O sea, tiene que entrar en un supuesto específico de indignidad. Sí. De las causales. No sé si de los que mencioné encuadra perfectamente. Ok. Y Claudia Ferroni pregunta, ¿cuáles serían ejemplos de haber maltratado gravemente al causante? Por ejemplo, un hijo que exige que el padre le done como anticipo de herencia un inmueble bajo amenaza de que si el padre no hace la donación, lo denuncia ante la FI por operaciones realizadas en negro en el negocio. Bueno, a ver, justo me toca algo similar. Me está pasando que hay varios herederos que están recurriendo, no sé si entiendo que por malos asesoramientos, hay todo un error con relación a, por ejemplo, la nueva regulación de la acción preventiva del daño, que se creen que eso es aplicable al derecho sucesorio, ¿sí? Y el derecho sucesorio nace recién con la muerte del causante, por lo tanto, ¿sí? Yo adquiero el carácter de heredero al tiempo del fallecimiento de mi padre o mi madre, porque puede ser que fallezca primero yo antes que alguno de ellos, y en cuyo caso, nada, mi hijo entrará por derecho de representación. Entonces, todas las acciones sucesorias, ¿sí? Las puedo, o si yo estoy creyendo que mi padre está, o mi madre, vaciando su patrimonio a los fines de perjudicarme en mi igualdad o en favor de un heredero forzoso futuro, o de un tercero para perjudicarme en la legítima hereditaria, lamentablemente durante la vida no puedo hacer nada, no tengo acción, no tengo legitimación. ¿Por qué? Porque mi derecho a esa legítima hereditaria, el cálculo se hace recién al momento del fallecimiento, por lo cual este ejemplo que él me plantea no encuadra perfectamente, pero para mí habría que tratar de empezar a contemplarlos, porque si no, no puede ser que la justicia esté receptando estas acciones que están desvirtuadas porque se saca justamente de contexto una acción que es justamente para prevenir un daño concreto, como en el derecho de daños, cosa que en el derecho sucesorio no existe, porque no hay daño concreto, porque el derecho no nació. El derecho a la igualdad o a que se respete la legítima nace con el carácter de heredero, y el carácter de heredero se tiene en tanto y en cuanto exista un muerto, al que yo tengo vocación hereditaria para suceder. Por lo cual, el caso que me plantea, dentro específicamente concreta de las normas no entra, pero para mí hay maltrato, porque es querer quedarse antes de tiempo y tratar y llenar, digamos, afectar la vida de la persona y la disposición de sus bienes antes de tiempo. Bien. Mariana pregunta, ¿cuál es el plazo de prescripción para el inicio de la acción de exclusión del cónyuge supérstite? El plazo de... El plazo de prescripción para el inicio de la acción de exclusión del cónyuge supérstite. Tengan en cuenta que esto lo tienen que relacionar con la petición de herencia. La petición de herencia es imprescriptible, ¿sí? Pero ¿qué ocurre?
yo tengo que tener en cuenta que este artículo de la petición de herencia, que es imprescriptible, lo tengo que correlacionar con el derecho a opción. El derecho a aceptar o repudiar la herencia es de 10 años en el Código Civil y Comercial desde el momento del fallecimiento del causante. O sea que si no hay otros herederos que han iniciado la sucesión, esta era para excluirlo, y él no ha, se me vence ese plazo, ya va a quedar como renunciante a la herencia. Tengan en cuenta esos plazos. La petición de herencia es imprescriptible, pero el derecho a aceptar o repudiar tiene 10 años desde el momento de la muerte del causante para aceptar la herencia. Otra de las cosas, si yo estoy consintiendo, por ejemplo, es uno de los supuestos que mencionaba, hay matrimonio, pero lo que tengo que tratar de probar es la separación de hecho sin voluntad de unirse, y bueno, no me voy a demorar en iniciar, si ya consentí la inclusión de el cónyuge supérstite, no me voy a demorar en plantear la acción porque justamente voy a tener todas estas consecuencias. Bien, les pido si las preguntas no son tan, porque están contando casos muy puntuales. No, bueno, sí es así. Esas o me las mandan por separado porque, digamos, la idea se me resulta muy complejo y a lo mejor generalmente puede ser que cometa errores por no tener el caso concreto. Aparte yo me hago los cuadritos y demás y no les voy a poder dar una respuesta certera. Porque están contando muchas situaciones y después la pregunta... Claro, fácticas no, esas las obviamos. Sí, me parece que... Me las mandan por mail, no tengo problema. No tengo problema. Si hay algo más general como las anteriores, bueno, pero están muy puntuales algunos. O sea, si Flor quiere, después se la pueden mandar, como acaba de mencionar. Sí, ahí al mail que yo les mandé, que queda al final en el enlace de Geniali. Bueno. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Si hay alguna pregunta restante que sea de las que están mandando al final, se las mandan a Florencia. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Los que están pidiendo el material. Y sobre todo, hay cuestiones en cuanto yo no me detuve a analizar, por ejemplo, y esto sí es algo genérico, en cuanto a legitimación, tengan en cuenta que justamente con estas causales se debaten cuestiones muy personales. Entonces, por ejemplo, hay algunos que discuten si el acreedor personal de un heredero que se vería beneficiado, si a su heredero se le acrece la parte, si estaría legitimado por acción subrogatoria para interponer la acción de indignidad. Hay autores que consideran que sí, como por ejemplo Pérez La Sala, y otros autores que consideran que no, justamente porque es una cuestión muy personal que hace a la moral y a la dinámica de esa familia, que no es posible utilizar la vía subrogatoria para plantearlas. Pese a que se van a beneficiar, se beneficiarían, digamos, económicamente por el acrecimiento de la porción de su deudor. Bien, bueno, cerramos entonces, Florencia, si te parece. Bueno, gracias. Pido disculpas desde ya, pero bueno, me excedió. Como decíamos al principio. Les digo verbalmente mi mail, es mfgrifa@gmail.com. Muy bien. Igual les enviamos el material y ahí les enviamos tu mail también. Así ya lo tienen. Igual como te decía... El que quiera el material que no haya estado inscrito, que no lo va a recibir a través de Microjuris, me lo solicita en mi mail, yo se los envío, no tengo problema. Bueno, ahora sí, gracias por participar. No te preocupes por los inconvenientes que tuvimos, o sea, como decíamos, tiene ventajas que somos muy federales, pero tiene estas desventajas que puede pasar. Hasta ahora no nos habían pasado, pero bueno, las supimos manejar. No, a mí de este lado me ha pasado, así que quédate tranquila. ¿Ah, sí? A mí alguna que otra, pero lo que pasa es que a mí, ¿qué me pasó? Que yo lo seguía viendo y yo seguía hablando y no veía nada, hasta que después me decía reconectar. Compartís pantalla, sí. Y yo arranco y no paro, entonces bueno. Pero bueno, muchísimas gracias. No te preocupes. Entender. Bueno, gracias a todos. Gracias, Federico. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta luego.